te sientes dividido entre emprender y la estabilidad de un empleo, eso es algo totalmente normal y no necesariamente tienes que escoger. Hoy te voy a contar un poquito de mi historia. Cuando yo empecé en el mundo laboral, tenía el concepto de emprender como mi prioridad. Mi papá siempre fue su propio jefe, mi gurú en el comercio y las finanzas, así que yo siempre asumí que yo tendría mi propio empleo. Cuando estaba en el colegio y nos presentaban carreras, me gustaba mucho también el concepto de tener un puesto alto en una empresa, pero yo siempre sabía que quería ser mi propio jefe. Alrededor de mis 21 años, conocí a alguien que me dijo algo que me encantó. Y me dijo, lo más bonito de uno ser su propio jefe es que tú nunca sabes cuánto vas a producir. Cuando me dijo eso, yo le dije, ¿por qué lo más bonito? Este era un señor emprendedor, tenía por ahí unos 65 años, y le dije, ¿cómo así? Lo más bonito de uno no saber cuánto va a producir. Y me dijo, sí, porque tú nunca tienes un techo, nunca hay un límite. Él me dijo eso y lo adopté casi como postura de vida. Para mí, no tener un límite es saber que mis posibilidades son infinitas. Una persona puede tomar esto y hacerlo al revés y simplemente decir que sus posibilidades nunca van a ser lo mínimo, o sea, lo mínimo que te ganarías en un salario. Para mí fue una forma de ver al mundo, como lo dice el dicho, de tirarle a las estrellas para como mínimo caer en la luna. Y me pareció algo súper motivante. Pero creo que ahí tiene que ver mucho mi personalidad. ¿A cuántos de ustedes al oír esto se están muriendo del miedo y dicen, estás loca? Yo prefiero saber cuánto me voy a ganar, yo prefiero saber cuál es ese salario mínimo que voy a recibir todos los meses para saber con cuánto cuento. Ahí la personalidad juega un papel muy importante y no quiere decir que mi forma sea mejor o no. Por eso es importante uno de identificar qué te hace sentir bien, qué te motiva. Para mí, lo he dicho mucho, si tú me preguntas a mí cuánto te vas a ganar este año, mi respuesta es, no tengo la menor idea. Yo solamente te puedo decir cuánto me gané el año pasado porque ya es algo histórico. Pero a nivel del futuro no tengo la menor idea. Puedo tener proyecciones y si todo va bien, ciertos mínimos, pero el concepto de no saber cuánto voy a producir para mí es apasionante. Ahora, como así no es todo el mundo, y como no todo el mundo tiene esta realización a los 20 años, sino a los 40 o 50, cuando ya hay responsabilidades, sienten que el emprender era solamente para alguien joven y sin responsabilidades. Me encuentro con muchas personas que empiezan a emprender, paran de trabajar, empiezan en su emprendimiento y no les está yendo bien. Y empieza ese sufrimiento de ¿y ahora cómo voy a pagar mis cuentas? El negocio va creciendo, pero no lo suficientemente rápido para así tener una estabilidad económica y suplir mis necesidades mensuales. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a emplearme o no? Mi respuesta simple es sí, vuelve a emplearte y lo antes posible. ¿Por qué? Porque es que si tú ya tienes esas necesidades que debes de suplir, el dinero no te va a salir del aire. Y aunque se la estés metiendo todo a tu emprendimiento, tener esa base es importante. Ahora, hablemos del empleo. La primera vez que yo trabajé para alguien donde tenía un jefe, siempre fui emprendedora desde pequeña y creé muchas empresas y ustedes han oído las historias. Pero yo me empleé un par de veces en mi vida. Y mi primer empleo fue a los 17 años más o menos. Yo trabajé en un almacén de ropa, trabajé en Estados Unidos como babysitter, cuidando niños mientras que iba a la universidad, trabajé en una odontología y trabajé en una joyería. ¿Por qué esta parte es importante? Porque lo que yo aprendí, a pesar de que no tenía, yo me empleé más o menos máximo hasta los 21 años, o sea, tuve empleos, aprendí muchísimo, cosas que en el día de hoy aún aplico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú puedes ser emprendedor y empleado a la misma vez y a lo mejor puedes estar teniendo el mejor de los dos mundos, porque el emplearte te enseña ciertas responsabilidades que no te enseña el emprender. Para emprender se necesita disciplina y esa disciplina muchas veces te la crea el hecho de saber que tienes un jefe,
que tienes que reportar, que tienes que responderle a alguien. Cuando tú simplemente emprendes y no hay a quien responderle, es muy fácil caer en ese relajo de vida y como la respuesta es solo para ti, te relajas. Esa es la palabra. Entonces, cuando a mí alguien me dice quiero emprender, en el mundo ideal yo te diría, empléate y empieza a emprender. Vas a dormir menos, vas a tener que sacrificar cosas, pero eso es parte del proceso. Entonces, si tú me dices a mí, estoy emprendiendo y quiero volver a trabajar, necesito volver a trabajar, o estoy emprendiendo, ¿qué debo de hacer? Me encanta compartir el concepto de imaginar cómo sería tu vida si solamente estuvieras trabajando en tu emprendimiento mientras continúas trabajando. Si tú sabes, si tu emprendimiento va bien y sabes que en 6 meses vas a poder salir de trabajar, empieza desde hoy a vivir como si no tuvieras ese salario. Empieza desde hoy a vivir tu vida con solo lo que te produce el emprendimiento. ¿Qué haces con esto? Ahorrar. Me oirán repetir mucho este concepto. Les voy a contar una historia. Hace más o menos 6 meses me llama un cliente. Es una pareja, él y su esposa han confiado en mí, algo que considero un honor, el cómo invertir su dinero en propiedad raíz. Es una historia muy linda porque de hecho un día me llamaron a pedirme permiso para incluirme en su testamento, para tomar las decisiones de propiedad raíz con su única hija si algo pasara. O sea, son personas que por nuestra relación comercial se creó mucha confianza. Entonces este cliente me cuenta que quiere parar de trabajar. Todavía está joven, ha alcanzado un nivel muy alto, él se gana casi $1 millón anual en el trabajo que tiene. Lógicamente entre bonos y cosas, pero el que conoce el mercado estadounidense quiere decir que tiene que ser un muy buen empleado para estar a ese nivel. Y él me dice, me quiero salir de trabajar. Estoy cansado, estoy agotado, llevo mucho tiempo en este corre de vida, viaja mucho y quiero parar de trabajar. ¿Qué piensas? Pues las inversiones de ellos dan suficiente como para vivir de eso. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cuándo? A este punto yo estoy asumiendo que en 1 o 2 años. Y me dice, en los próximos 2 meses. Yo sé más que nadie su situación económica. Es gente que está muy bien económicamente. ¿Y qué es lo primero que le dije? Un momento, respira. ¿Por qué en 2 meses? Porque estoy cansado. Le dije, mira, el cansancio se te va a quitar después de 1 mes de dejar de trabajar. Planea esta situación de una forma fría y sé tu vida económica, sé que estarás bien. Y cuando tú entras en estilos de vida altos, igual como recibes, gastas. Dije, vas a hacer algo. No va a haber nada más rico que trabajar sabiendo que vas a jubilarte, llamémoslo así, vas a retirarte. Date mínimo 6 meses, mínimo. Para mí ideal en su situación sería 1 año. Y en esos 6 meses, por primera vez en tu vida, no van a contar con tu salario en su hogar. Entonces la esposa me mira, porque la esposa también tiene excelentes ingresos. Yo le dije, y la casa la va a sostener ella. Entonces ella me mira y dice, no me pongas esa presión. Y yo, bueno, ¿y si él renuncia a su trabajo en 2 meses, quién va a estar sosteniendo la casa? Entonces me dice, no, con sus planes de propiedad raíz, él va a ayudar. Sí, él puede hacer eso de forma paralela hoy, pero ese salario que ellos llevan ya años, 20, 25 años, enseñados a recibir en esas cuentas personales, no, ficticiamente no los van a recibir. Él me mira y me dice, Carolina, por eso necesitamos hablar contigo. Es un hombre brillante en las finanzas, pero en el momento que la situación se vuelve personal, en el momento en que tú estás simplemente cansado de trabajar, quieres un cambio de vida y empiezas a verle los positivos, te enamoras de esa idea y es muy fácil saber que ya no tienes que poner una alarma o en su caso coger un avión y no estar con su familia. Pero si llevas haciéndolo 20, 25 años, ¿qué son 6 meses más? Y fuera de eso, vas a empezar a vivirlo ya de una forma diferente. Entonces, bueno, en conclusión en este caso, no era volver al trabajo, sino continuar trabajando simplemente para extender ese crecimiento de lo que su emprendimiento, que iba a ser en propiedad raíz específicamente, iba a ser. También, ¿qué iba a pasar? Él estaba seguro de que su emprendimiento iba a funcionar. ¿Y qué pasó? Entonces, él estaba seguro de que su emprendimiento iba a funcionar, él quería
comprar casas, remodelarlas, venderlas, algunas dejarlas. Como yo ya sabía su plan, aproximadamente 2 semanas después de esta conversación, llega a mi escritorio la propiedad perfecta para lo que él quería hacer. Yo lo llamé, él y su esposa vinieron, miraron la propiedad, era una propiedad para remodelar y por primera vez en su vida, aunque ya había comprado muchas propiedades conmigo, esta propiedad era la que le iba a dar su salario mensual. Entonces él empezó a hacer las cuentas y empezó a asustarse, a decirme, no, pero si en ese momento el mercado baja y yo le he metido esto y ya no estoy ganando mensual X, que es lo que yo necesito, sino Y, ¿qué va a pasar? Entró en contrato y 2 semanas después se salió del contrato. ¿Por qué? Por miedos. Antes había hecho ejercicios similares, pero ya esta vez tenía la presión de este es mi salario. Él me decía, Carolina, es increíble lo que es no tener la frialdad cuando hay necesidad versus la frialdad cuando no hay necesidad. En ese momento le recordé, por eso debes de seguir empleado un tiempo más. Fue muy curioso porque yo no le quise presionar a continuar en ese negocio. Para mí era un error. Para mí ese era el negocio perfecto para él empezar, pero el miedo le pudo, lo canceló. Como yo sé qué pasan con las propiedades, esa misma propiedad 2 meses después se vendió por $50,000 más. Es lo equivalente a $25,000 mensuales. O sea, cuando tú analizas como salario, $25,000 mensuales es excelente. De pronto no lo equivalente a lo que él hacía, pero por sus temores no fue capaz porque ya era una realidad de su salario. Fue un gran aprendizaje para él. Como les conté, han pasado 6 meses. Este es el momento en que no ha comprado su primera propiedad. Creo que lo logrará, pero donde hubiera renunciado a su trabajo hace 2 meses estaría en una posición muy diferente. Aquí no me voy a poner a hablar de los tipos de personalidades que lógicamente juegan un gran papel en este proceso de emplearte, emprender o no, pero sí te quiero recordar que cuando no existe la premura, si a ti no te han despedido de tu trabajo o si tienes la opción de volver, toma la oportunidad. Tómala, vuelve a tu trabajo y si en 1 o 2 meses te volviste a cansar, bueno, renuncias. Pero no lo dudes, si ese cuestionamiento de volver a trabajar viene a ti, es por algo. Así que sí, vuelve a trabajar. Y emprender y trabajar a la misma vez es posible siempre y cuando haya planeación.